Buenos días. Feliz Domingo de la Resurrección. Hoy vamos a estudiar algo muy especial que tiene que ver con la obra especial de Cristo Jesús, puesto que es un día tan especial. Vamos a estudiar Levítico 2. Entonces, si tienes su Biblia, puede estar buscando Levítico 2 y también Juan capítulo 8. Por supuesto, vamos a pasar un buen tiempo en Levítico 2. Tenemos otros versículos de referencia para comparar la Escritura con la Escritura y aprender un poco acerca del cuadro que Dios tiene para nosotros en Levítico capítulo 2. Y el primer pasaje que queremos leer esta mañana está en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Entonces puede estar ya con un dedo en Levítico capítulo 2, otro dedo allá en Juan capítulo 8. Y veamos primero, solo por encima, si tienen la Biblia allá, para ir a Levítico 2. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Voy a orar primero, vamos a leer los primeros 3 versículos solo para tener una idea de lo que estamos estudiando esta mañana, y luego vamos a ir a Juan capítulo 8. Padre Santo, queremos entregar este tiempo en tus manos y pedirte, Padre, que nos guíes, por favor, conforme a tu voluntad en este mensaje, para que sea para tu honra y gloria en Cristo Jesús, y también para la edificación de los santos. Y como siempre, Padre, oramos por los que están entre nosotros, que no tienen la seguridad de su salvación, que hoy sea el día de su salvación, que hoy sea el día que ellos sepan que tienen la vida eterna por Cristo Jesús. Entonces te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Ok, en esta ofrenda leamos los primeros 3 versículos. Como dije, la ofrenda del grano dice: cuando alguna persona ofreciere oblación es una de esas palabras grandes para ofrenda. Ok, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, pondrá sobre ella incienso. La traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina, del aceite y todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Esta ofrenda, que es la segunda que estamos estudiando en el libro de Levítico, viendo a Levítico como como una guía, digamos, como para llegar a estar en comunión con Dios y a andar en comunión con Dios. Vimos hace 8 días la ofrenda esa del holocausto, que todo empieza así con la obra de Cristo en la cruz y su obra de entregarse completamente a Dios o en nuestro lugar como nuestro sustituto inocente. Pero en esta ofrenda, que es la segunda, vemos una ofrenda sin sangre. Es una ofrenda, digamos, de flor de harina. Es el fruto de la labor del hombre. Que el judío llegaba con flor de harina, aceite, incienso. No hay nada de sangre, no hay animal que tiene que morir. Entonces los vegetarianos dicen amén. Ok, este es el capítulo para ustedes esta mañana. Qué dicha, sin sangre, sin carne, solo vegetales. Pero lo que queremos ver aquí es que lo que uno está ofreciendo, sabiendo que muchos eran agricultores, uno está ofreciendo el fruto de su labor en la tierra. Uno está ya trabajando y luego quiere ofrecer algo a Dios de lo que hacía. Entonces lo consagra a Jehová, lo dedica a Jehová, y Dios da instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, viendo este tipo de ofrenda, que es una ofrenda de las obras de uno, no es una ofrenda de un sustituto inocente, es lo que yo hice, digámoslo así. Obviamente hay mucho aquí que podemos aprender de nuestras propias obras que nosotros ofrecemos a Dios. Sin embargo, lo que queremos ver esta mañana es la obra de Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Porque si usted sabe, yo lo he mencionado antes, en los primeros 7 versículos de Levítico vemos las 5 ofrendas. Hay 5 diferentes ofrendas que vamos a estar estudiando. Los capítulos del 1 al 5 vemos más o menos una ofrenda en cada capítulo. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 6, vemos que Dios empieza a retomar cada ofrenda y Él da lo que se llaman las leyes de los sacrificios. Y el orden es diferente.
En los primeros 5 versículos vemos una orden, digamos, de los sacrificios, y Dios nos da este orden como para enseñarnos a cómo es que Él, Dios, se acercó al hombre para establecer la comunión. Entonces en esto vemos un cuadro de Cristo Jesús. Es Dios llegando a donde el hombre en su necesidad para traerlo a su presencia en comunión. Y por supuesto eso nos muestra un cuadro de Cristo Jesús. Luego en el capítulo 6, cuando retomamos los sacrificios y vemos otro orden, ¿saben? Vemos lo que nos toca a nosotros. Puesto que ya tenemos la comunión establecida con Dios en Cristo Jesús, ¿cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios? Y nuestras obras tienen algo que ver. Entonces, obviamente vamos a retomar esta ofrenda desde nuestra perspectiva luego, pero lo que queremos hacer esta mañana en Levítico 2 es ver un cuadro de las obras de Cristo. Porque Cristo obviamente se dio a sí mismo en sacrificio por nosotros, ¿verdad? En la cruz. Pero ¿cuántos años vivió en la tierra? ¿Alguien? 33 años y medio. 33 años. ¿Y qué es lo que caracterizaba la vida de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que marcó la vida de Cristo Jesús? Vemos en Él una dedicación total, una consagración total en todo lo que hacía. Todo lo que hacía en la tierra, lo dedicaba, lo consagraba siempre al Padre. Y eso es lo que queremos ver en Juan 8:29. Ahora si tiene un dedo allá en Juan 8:29, luego vamos a regresar a Levítico 2. Pero vea lo que dice Cristo Jesús acerca de sus obras. Y si quiere un versículo del Nuevo Testamento que le abre todo lo que es el cuadro en Levítico 2 acerca de Cristo y sus obras, es este versículo, Juan 8:29. Dice así: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así es la vida de Cristo Jesús. O así era la vida de Cristo Jesús, 33 años sobre la tierra. No es que Él únicamente obedeció. Porque ustedes saben, especialmente los papás, uno sabe cuando un niño obedece a su papá, ¿verdad? Eso es algo, porque muchos niños hoy en día no obedecen. Entonces cuando uno obedece es bueno, pero cuando va un paso más y no solo obedece, sino que también siempre hace lo que le agrada, bueno, esa es otra cosa. Así era la vida de Cristo Jesús sobre la tierra, así eran sus obras sobre la tierra, así era. Una dedicación total, una consagración total, todo lo que Él hacía siempre era para agradarle al Padre. Entonces vuelvan a Levítico 2 y vamos a ver lo que podemos aprender acerca de la vida y las obras de Cristo Jesús. Y empezamos con estos primeros 3 versículos que acabamos de leer. Fijándonos primero en el primer versículo, vemos una ofrenda de grano sin cocinar. Es una ofrenda de flor de harina sin cocinar. Es simplemente ofrecer estas cosas, 3 diferentes cosas. Vemos 3 diferentes aspectos de la dedicación y la consagración de Cristo. Versículo 1 dice: cuando alguna persona ofreciere oblación, una ofrenda a Jehová, su ofrenda será primero flor de harina. Flor de harina. ¿Cómo es la flor de harina? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es que uno llega a tener flor de harina del grano? Bueno, el primero es que la flor de harina es el grano procesado, ¿sí o no? Ok, yo tengo la costumbre de ver la flor de harina solo en el producto final de las galletas de mi esposa. Ok, o en los waffles que me hacen los niños los sábados en la mañana. Amén. Pero según entiendo, flor de harina es grano procesado. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Ok. ¿Cómo es que se procesa? ¿Cómo es que llevamos el trigo a la flor? ¿Cómo es que llegamos a eso? Primero uno tiene que desmenuzar las espigas, ¿verdad? Uno tiene que golpearlas para sacar el grano. Y luego, después de sacar el grano, luego uno tiene que moler ese grano y convertirlo en polvo. ¿Y es un polvo de qué color? Blanco. Blanco como la nieve. Y si podemos ver algo en esto de Cristo Jesús, yo creo que podemos ver su vida sobre la tierra. Él nació aquí como hombre. Él nació entre nosotros, una espiga más.
Obviamente diferente, era Dios en la carne, pero verlo a Él, dice Isaías 53, era ver a cualquier hombre. No tenía nada en su aspecto, digamos, físico como para que uno pudiera diferenciarlo entre otro. Era una espiga entre nosotros, un hombre entre nosotros. Sin embargo, durante toda su vida Él sufrió, fue golpeado, fue molido por nosotros, por la tentación, por el diablo y aún por los mismos hombres, hasta que al final solo se veía lo blanco y lo puro que Él era. Eso es lo que dice Isaías 53. Voy a leerles una parte de esta profecía. Varias de las referencias de esta mañana yo quiero leer con ustedes. Otras voy a leerles. Si usted quiere apuntarlos está bien, pero por el tiempo sería mejor leer algunos pasajes que son conocidos. En la famosa profecía de Isaías 53, escuche lo que dice acerca de Cristo en los versículos 3 y 4. Isaías 53, 3 y 4 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esa frase debe quedarse grabada en nuestra mente esta mañana. Eso es algo y vamos a regresar a esta idea. Cristo era varón de dolores. Varón de dolores, experimentado, dice, en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y escuche, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como el grano desmenuzado, molido hasta el polvo. Este es el primer aspecto, la primera cosa que uno traía en su ofrenda de grano, digamos, de las obras. Vemos esto en Cristo Jesús, que Él también era puro, Él también sufrió como para llegar a ser la ofrenda pura delante de Dios. Y en segundo lugar, sobre la flor de harina, ¿qué es lo que se echa? Siempre en el versículo 1, aceite. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite. Que aceite en la Biblia es un cuadro del Espíritu Santo. Si quiere estudiarlo, solo saque su concordancia y trace esa palabra a través de la Biblia. Usted va a ver que con el aceite se ungía. Y cuando vamos a Lucas, vamos a dejar a Levítico 2 aquí un rato y vamos a ir a Lucas capítulo 3. En el bautismo de Cristo Jesús. Mira lo que pasa en el bautismo de Cristo Jesús. Cuando Cristo empezó su ministerio público, digamos, cuando Cristo empezó sus obras públicas, viendo en Levítico un cuadro de las obras de Cristo durante toda su vida, cuando Cristo empezó a trabajar y empezó su labor pública, vemos que Él fue ungido, digamos, Él recibió el Espíritu Santo sobre Él. Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, vea la palabra, sobre Él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vino el Espíritu Santo sobre Él, como aceite sobre Él. Y aún Él mismo, Cristo mismo, luego en Lucas 4, 18, Él mismo se refiere a ese evento como si fuera una unción como de aceite. Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está, que dice, sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esa es la unción, ese es cuando el Espíritu unge a Cristo Jesús. Y la palabra que sigue es para. Y para nos muestra el propósito de la unción, el propósito del Espíritu viniendo sobre Cristo, para las obras, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor.
Esta unción de aceite sobre la ofrenda de grano en Levítico 2 es un cuadro de Cristo puro, santo, sin mancha, como la flor de harina, claro, molido, sin embargo, ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo las obras que el Padre quería. Una vida dedicada, una vida consagrada al Padre, una vida guiada por el Espíritu Santo. Regresemos a Levítico, porque además esta ofrenda, además de tener aceite sobre ella, ¿sabe? Tenía aceite dentro de ella también. Vean lo que dice el versículo 4, leamos un poco más adelante de donde estamos, solo para ver este asunto. Versículo 4 del Levítico 2 dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Entonces tiene ese aceite está amasada adentro, amasada con aceite y luego untadas con aceite encima. Versículo 5 vemos lo mismo. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Vea, el aceite estaba adentro, dentro de la masa, pero también estaba afuera, sobre la masa. Dígame si no vemos un cuadro de Cristo Jesús. Cristo tenía el Espíritu adentro. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios. Uno dice, no, Cristo llegó a ser Dios en la carne cuando en su bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él. Pero no estamos viendo bien lo que dice la Biblia. El Espíritu vino sobre Él en su bautismo. Una unción especial sobre Él. Adentro Él era Dios. El mismo aceite que está afuera estaba adentro porque Cristo es Dios en la carne. Entonces vemos un cuadro completo de cómo era Cristo Jesús durante su tiempo aquí en la tierra. Era Dios en la carne, el Mesías, que quiere decir el ungido, el que recibió la unción del Padre, del Espíritu Santo, para ir y hacer las obras. Entonces, la tercera cosa, que es lo que vemos, Levítico 1 o 2 versículo 1, tres cosas. Vemos flor de harina. Sobre la flor de harina echa aceite y dice, pondrá sobre ella incienso. Pero sigamos leyendo porque hay algo especial acerca del incienso. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. De ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite. Solo un puño. Y dice, con todo el incienso lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Versículo 3 dice que lo que resta de la ofrenda, de la flor de harina y del aceite, será de Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, para que ellos puedan comer. Dios dice, solo quiero un puño de sus obras. Solo quiero un puño de la flor y del aceite. Lo demás es para los hombres. Sin embargo, del incienso, ¿sabe cuánto quiere Dios del incienso? Lo quiere todo. Porque el incienso es eso del olor agradable a Dios. Es lo que le agrada a Dios. Es lo que uno da a Él únicamente. En el incienso, vemos un cuadro de la adoración a Dios. De adorar a Dios, de alabar a Dios, de glorificarle en nuestras obras, o Cristo glorificando a Dios en sus obras. Es lo que resulta en ese olor grato y agradable, como dije, lo que le agrada a Dios. Y uno de los versículos que siempre estudiamos en el discipulado es Juan 17:4. Cristo está orando al Padre y dice que lo había glorificado aquí en la tierra. ¿Cómo? Acabando las obras que Él le dio que hacer. Ok, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es lo que vemos en Cristo Jesús. Él no hacía las obras por su propia gloria.
Él hacía las obras para la gloria de ¿quién? Del Padre. ¿Para quién debemos hacer nosotros las obras que nos tocan? Pues para el Padre. La gloria es para Él. Toda la alabanza es para Él. Toda adoración es para Él. No para nosotros. Y cuando nosotros le robamos la gloria a Dios, es como quedarnos con un poco de ese incienso. Cristo no lo hizo. Cristo vino y sufrió en esta tierra. Cristo vino y trabajó en esta tierra para la gloria del Padre. No estaba pensando en sí mismo. El incienso es para Él. El incienso es todo para Dios. Así era la ofrenda de grano sin cocinar, los primeros 3 versículos. Llegamos al versículo 4 y vemos la ofrenda de grano cocido. Ok, hemos leído este pasaje en versículo 4 solo para destacar ciertos detalles aquí. Versículo 4 dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida. Ya no es una ofrenda cruda, ya es una ofrenda cocida. Vea, 3 cosas, 3 diferentes maneras de cocinar su ofrenda. Primero, en horno, versículo 4. Será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Que las mismas 2 cosas, de flor y aceite. Versículo 5. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Entonces esa es la segunda cosa, en sartén. Mismas 2 cosas, flor de harina y aceite. Versículo 7, si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, que es una olla, se hará de flor de harina con aceite. No sé si usted se acuerda de los 3 niveles económicos que vimos en el primer capítulo. Si uno tiene la capacidad de ofrecer un becerro, bien, pero si no tiene tanta plata para un becerro, ¿qué es lo que Dios pide? Una oveja. Sí, y luego lo que viene después, si no tiene tanta plata para eso, un ave. Y tiene 2 tipos de aves que uno puede comprar, todos pueden ofrecer, es que Dios no excluye a nadie. Y aquí vemos la misma división. Porque en primer lugar, si usted tiene horno, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, aunque todavía se ve, es que no todos tienen el lujo de tener un horno, ¿verdad? Yo conozco a algunos de ustedes que no tienen horno. ¿Por qué? Porque cocina con esos chunches de gas, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Porque no tiene el lujo, tanta plata para comprar un horno. Ok, dice, si tiene un horno, eso es lo que quiero. Dios dice. Versículo 5, si no tiene horno, puede cocinarlo en sartén. Y llegamos a la tercera cosa, que es una cazuela, porque era como una olla que se usaba para hervir. Y todo el mundo tenía algo como para hervir. Era lo más sencillo. Dios no quiere excluir a nadie. Y en esto vemos pues que Dios quiere que todos nosotros nos acerquemos a Él. Esto queda para luego cuando estemos hablando de nuestras obras. Lo que queremos es ya volver a nuestro cuadro de Cristo Jesús en esto. Porque ¿cuál es la diferencia aquí entre lo que vimos en los primeros 3 versículos y luego lo que estamos viendo ahora? Y la diferencia es que ahora estamos viendo la ofrenda cocinada. En esto nos muestra un cuadro de Cristo Jesús. Su aflicción, Cristo Jesús. Su padecimiento, Cristo Jesús. Su sufrimiento. Todo lo que Él hacía en esta tierra. Todo lo que Él hacía por toda su vida. Él lo hacía en un horno de aflicción. Este es un versículo que quisiera que usted vea conmigo en su Biblia, Isaías. Vamos a Isaías y luego, después de Isaías, vamos a ir a Hebreos. Pero primero, vaya conmigo a Isaías capítulo 48. 48. Este es uno de esos versículos que creo que usted debe marcar en su Biblia de una manera que solo hojeando las páginas usted puede encontrarlo. Porque este es uno de esos versículos que debe alentarnos a nosotros dentro de los problemas que experimentamos en la vida. Porque ¿cuál es el mensaje que se vende hoy en día? Y ni siquiera digo que cuál es el mensaje que se ofrece hoy en día. No, en las iglesias, hermanos, ¿cuál es el mensaje que se vende? Prosperidad. Y usted puede estar alegre, usted puede estar gozoso, victorioso, pero encima de todo,
Vea lo que dice la Biblia en Isaías 48:10. 48:10, Isaías. He aquí te he purificado. Ok, paren ahí. ¿Hay alguien aquí que ha llegado que ya no necesita más purificación? No sé. Ni siquiera estoy cerca. Me explico. Purificar, no, me falta mucho. Entonces, sigamos leyendo. ¿Cómo es que Dios nos purifica? He aquí te he purificado. Bueno, ¿cómo? No como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Horno de aflicción. Así era la vida de Cristo Jesús. Jesucristo sufrió durante toda su vida. Jesús sufrió desde su niñez cuando Herodes quería matarlo y él tuvo que ir huyendo con sus papás a Egipto. Regresando también cuando era niño. Tenía sus luchas. Cuando Cristo ya llegó a ser deidad, el diablo llegó para tentarlo en el desierto y así era toda su vida hasta el puro final cuando él sufrió la muerte de cruz. Horno de aflicción. Cristo y sus obras. Era esa ofrenda de grano cocida. Pero cocida en el horno de aflicción aquí en esta tierra. Hebreos 2:10. Vea lo que dice. Hebreos 2:10. Vamos a leer 3 o 4 versículos aquí en este libro de Hebreos, porque nos explica este asunto bien. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, véalo, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo se perfeccionó por las aflicciones. Cristo se perfeccionó por las aflicciones igual que nosotros. Cristo fue tentado en todo igual que nosotros. Obviamente no pecó, pero Él se perfeccionó por las aflicciones. Ok, obviamente usted dice, ok, no entiendo eso. Pues yo tampoco, porque ¿saben? Cristo era Dios en la carne. Y se dice, ¿cómo es que Dios va a perfeccionarse? Ok, ¿se acuerdan alguien de la unión hipostática de Cristo Jesús? No, nadie. Cristo tiene dos naturalezas. Él es Dios, 100% Dios. Tiene la naturaleza divina. Sin embargo, Él es como nosotros, o más bien como era Adán, humano. Una naturaleza humana. 100% hombre, sin pecado. En su naturaleza divina, Él es como Dios, inmutable. Nunca cambia, no puede cambiar. Porque es perfecto, infinito, no cambia, inmutable. No se perfeccionó en su naturaleza divina. Pero como hombre, nació como bebé, creció como niño, luchó contra todas las pasiones juveniles. Y cuando era adulto también, vivía en el mismo horno de aflicción en el cual usted vive. Y yo diría que era aún más caliente para él en el horno de aflicción, porque su vida vale mucho más que la nuestra. Y si usted dice, pero ¿cómo es que él se perfecciona? Recuerde la definición de perfección que vemos en la Biblia, 2 de Timoteo 3:17. Que perfeccionarse es estar enteramente preparado para toda buena obra. Cristo creció en gracia delante de Dios y los hombres, en estatura y también en sabiduría dentro de ese contorno, de ese ambiente de su naturaleza humana. Se preparó para sus buenas obras en el horno de aflicción. Se perfeccionó como nosotros en un horno de aflicción. Hebreos 5, 8 y 9. Vemos casi lo mismo, 5, 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vea, Jesucristo aprendió a obedecer al Padre siempre y en todo por medio del padecimiento. ¿Cuándo es que nosotros fallamos en nuestra obediencia? En la tentación, cuando ya viene la prueba, cuando ya está un poco caliente.
¿Cuántas veces lo hemos visto? Alguien se convierte a Cristo Jesús. Que un hombre se convierte a Cristo Jesús. Alguien dígame, ¿qué es lo primero que el enemigo le pone en el camino? ¿De la novia? O la exnovia que ya quiere ser la novia otra vez. Y uno sabe qué tipo de relación tenían antes. ¡Qué tentación! Entonces, cuando podemos ver a Cristo Jesús, este pasaje dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él nunca desobedeció. Él nunca pecó. Pero cuando es que nosotros aprendemos a obedecer, no es cuando es fácil. No, es cuando ya está caliente el asunto. Así es cuando uno aprende a obedecer. Y no tiene que desobedecer para aprender a obedecer. No, ¿por qué? Es como Cristo. ¿Qué es lo que la tentación más grande de Cristo Jesús? Yo creo que era la tentación en Getsemaní. Cuando Él estaba ya pensando en la cruz. Cuando Él estaba ya pensando en la separación. El Padre, cuando Él estaba pensando en llegar a ser hecho pecado por nosotros, sufrir la ira de Dios por cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Él oró en Getsemaní? Él dice, bueno, el pasaje dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y si paramos aquí, ¿sabe lo que vemos? Él, en su naturaleza humana, no quería ir a la cruz. Pase de mí esta copa. Pero por su sufrimiento, por su padecimiento, aprendió a obedecer y sigue diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí está Cristo sufriendo en el horno de aflicción, por lo que Él padeció, aprendió la obediencia y por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, consiguió la eterna salvación por nosotros. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, solo para destacar este asunto muy importante, de que a pesar de lo que Él padeció y a pesar de su aprendizaje, digamos, en el horno de aflicción, Cristo nunca pecó, nunca desobedeció. 4:15 de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Ahora está en Hebreos 2 libros más adelante. Se va a ver 1 de Pedro. Vaya 1 de Pedro 2:20. Perdón. Porque antes de regresar a Levítico, necesitamos ya tomar un tiempito aquí para hacer una pequeña aplicación personal. Porque en este contexto, viendo a Cristo Jesús, sus obras, lo que estamos viendo, la ofrenda de granos, es una ofrenda de la labor del hombre, del fruto de su propio trabajo, de sus obras. Viendo en esto un cuadro de las obras que Cristo ofreció al Padre para su agradecimiento, digamos, para agradarle, para glorificarle, las obras de Cristo Jesús, de una vida pura, de una vida ungida del Espíritu Santo, una vida con incienso para la gloria de Dios, pero una vida que también fue cocinada en un horno de aflicción, una vida que la Biblia describe como varón de dolores. No sé si esa es una descripción de su vida, no es una descripción de mi vida. ¿Ok? ¿Cuál será una descripción de mi vida? Varón de estudios, no sé. Varón de Taco Bell, varón de Kentucky, no sé. ¿Cómo se describe la vida de uno hoy en día? Varón del cine. ¿Me explico? Varón de comodidad. Así somos, así es nuestra cultura. Pero Cristo era un varón de dolores. Vea, lo que quisiera hacer aquí es simplemente comparar lo que dice la Biblia de Cristo y lo que se ofrece hoy en día en el cristianismo. Yo no sé cuántas veces he oído,
y primero era conmigo. Yo no sé si ya son imitadores de mí y no de Cristo, pero una de las cosas que siempre se decía y siguen diciendo acerca de la gente que se compromete en este ministerio, porque no conozco otros ministerios, pero conozco a ustedes, es que cuando uno ya se pone las pilas para crecer en Cristo Jesús, limpiar su vida y servir a Cristo Jesús, ¿qué es lo que la gente dice? Dime, ¿por qué es que tan amargado usted? Tan amargado, resentido, Y uno dice, bueno, no, es que estoy tratando de aprender la Biblia, vivir conforme. Pero, amargado, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene que estar alegre. Tenemos que danzar y gritar a Dios y todo es entretenimiento y comodidad y nadie está diciendo que no haya gozo. Obviamente, segundo lugar en la lista de frutos del Espíritu es gozo, amor, gozo. Pero dime, si usted ve a Cristo Jesús en los evangelios, Cristo Jesús andaba en esta tierra 33 años. Y la Biblia dice que debemos imitarlo, debemos imitar su estilo de vida. No digo que tenemos que andar en sábanas, como algunos, pero su estilo de vida, su entrega al Señor, su consagración, su dedicación, sus obras. ¿Me explico? Hermanos, en esto, ¿qué es lo que usted espera? ¿Estar alegre siempre? Yo tengo mis momentos alegres, 2 veces al año. Yo lo tengo apuntado en la agenda, estar alegre. No tengo tiempo para eso, no, eso es una mentira, son 3 veces al año. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 20, híjole. Falta café. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Cuántos hemos hecho esto? Metemos la pata, pecamos y viene encima la vara de corrección. Y tenemos la tendencia de decir, estoy sufriendo por Cristo. No está sufriendo porque usted metió la pata, lo siento mucho, nada más. Que él dice, ¿qué gloria es? No hay ninguna gloria. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Escucharon? Hermanos, esas son palabras de nuestro Padre. Si usted hace lo bueno y sufre, es incienso para Dios y usted puede soportarlo. En vez de llegar un amargado, resentido. Porque vea lo que dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Si usted es cristiano, usted fue llamado a hacer lo bueno y ser abofeteado por haber hecho lo bueno. Es lo que dice la Biblia. Aquí está su llamado. Porque Dios no me ha llamado al ministerio. Bueno, ahí está. Haga lo bueno y sufra. Amén. Y ofrezca ese incienso a Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y no solo en la cruz, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué bueno, ¿verdad? Pero qué bueno. Nosotros somos llamados a seguir las pisadas de Cristo Jesús. Cristo Jesús por el gozo. Es que no tenía tiempo para esto, pero vea lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12. Usted dice, ay, pero hermano, ¿dónde está el gozo y la alegría? Puesto delante. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor a nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera, hermanos, es una lucha. Y dice versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto en donde delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio de su vida aquí, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que Cristo nos ofrece acá? ¿Una cruz o una corona? Corona luego, si cargamos la cruz hoy. Es la cruz hoy. Sigamos sus pisadas. Vivamos conforme a la palabra de Dios. Vivamos como Cristo, dedicando nuestras obras como Él dedicó las suyas. Que nos consagremos totalmente a Dios, para que Él con su palabra nos pueda moler y conformarnos con el aceite del Espíritu Santo en una masa que Él puede conformar a la imagen de Cristo para meternos luego en el horno. Para que en el sufrimiento, en el padecimiento, en la aflicción de esta vida, Dios puede prepararnos para su gloria en la vida venidera. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué? Y yo sé por qué, pero voy a preguntarles, ¿ok? Si queremos seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, si queremos imitarlo, como dice la Biblia, si queremos seguirle como sus discípulos, vea, si queremos vivir piadosamente, ¿por qué es que nos extraña cuando experimentamos aflicción? ¿Sabe por qué? Y yo les digo por qué. Y yo estoy culpable también. Porque escuchamos a los falsos maestros hoy en día. Y es un mensaje falso que nos desanima. Porque a veces no nos sentimos muy cómodos aquí. A veces no nos sentimos con mucha alegría. Gozo tenemos, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo. Gozo tenemos, ¿por qué? Porque abrimos la palabra de Dios y vemos nuestra esperanza. Gozo tenemos, pero a veces nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque como que todos los días no estamos muy alegres y a veces nos desanimamos y a veces estamos cansados y a veces necesitamos arrodillarnos para pedir gracia y a veces estamos sufriendo y Dios dice, no voy a quitarle el sufrimiento como a Pablo. ¿Por qué? Porque mi gracia es suficiente y Él quiere que nosotros empecemos a confiar en su gracia y no en nuestra propia fuerza. Hermanos, así es la vida en Cristo, así es seguir sus pisadas. Él era un varón de dolores, aflicción caracterizaba su vida, porque es que nos extraña a nosotros cuando pasamos por lo mismo. No debe sentirse culpable. ¿Por qué es que nos extraña cuando experimentamos dolores en vez de alegría y comodidad? Porque hay alguien en el cristianismo que viene con otro mensaje para tratar de vendernos un evangelio de prosperidad y comodidad. Cuando Cristo dice, sígueme, ¿verdad? Sígueme. Los salvos son los discípulos. Sígueme. Pero si no quiere levantar su cruz todos los días y seguirme, usted no es digno de ser mi discípulo. Ser discípulo de Cristo es cargar la cruz. Ser discípulo de Cristo, vea, la Biblia dice, no se engañe, el discípulo no es superior a su maestro. Es suficiente que el discípulo llegue a ser como su maestro. Y hermanos, nuestro maestro era Jesús, varón de dolores, un varón que se entregó completamente a la voluntad del Padre y por eso sufrió. No tenía prosperidad, ni siquiera tenía una casa en donde acostarse. Vivía caminando, enseñando, evangelizando y haciendo discípulos para la gloria del Padre. Ok, regresemos a Levítico capítulo 2. Sigamos estudiando este pasaje, la ofrenda de grano. Ya vimos la ofrenda sin cocinar, que era de flor de harina, aceite y también incienso. Vimos esto de que si uno quería, podría ofrecer una ofrenda cocida de lo mismo, de flor de harina, de aceite. Y llegamos al versículo 11, vemos unas instrucciones específicas. Versículo 11 dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura,
Porque uno está ofreciendo flor de harina con aceite, entonces a menudo suele a echar un poco de levadura para que haya una masa más agradable. No dice, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Estas dos cosas, levadura y miel. La ofrenda tiene que ofrecerse sin levadura porque la vida de Cristo era sin la corrupción. Y este es un elemento del cuadro que es muy fácil de ver. Saque su concordancia y trace esa cosa de levadura. En el Nuevo Testamento usted va a ver que Cristo se refiere a la levadura de los fariseos. Mala doctrina. Pablo también hace referencia a la levadura en Gálatas 5:9. Mala doctrina, mala enseñanza. Y también de la corrupción, pues del pecado, de una vida de hipocresía. O en 1 Corintios, cuando Pablo, refiriéndose al hombre que estaba acostándose con su madrastra, dice, no, echa fuera a ese hombre porque no quiere la levadura vieja en la masa de la iglesia. Se refiere al pecado como levadura, corrupción en la masa que es la iglesia. La vida y las obras de Cristo Jesús, todo se ofreció al Padre, sin levadura. No había ni un grano de levadura, ni una gota de corrupción, ni en Cristo Jesús, ni en sus obras. Él era puro, limpio y sin corrupción, sin levadura. Dios dice, en esta ofrenda la levadura no se ofrece. No se ofrece. Y la segunda cosa que no se ofrece es la miel. Y usted dice, ¿qué hay en esto? Ok, eso requiere un poco más de estudio. Hay muchos que dicen mucho sobre la miel. Hay muchos que quieren ver muchas cosas sobre la miel. Y honestamente, este es el peligro de los tipos y cuadros en la Biblia. Porque uno agarra la miel y dice, la miel es lo dulce del mundo. Digo, ok, yo veo esto porque la miel viene del mundo y es dulce y no, realmente es vómito de las abejas. ¿Usted sabe? Eso es chistoso. Yo con los niños en la casa. Pásame el vómito de las abejas. Papi, ¿cómo? No, es la miel. Gracias, ok. Sin embargo, usted no ve esta aplicación de la miel en la Biblia. Y la manera de definir los tipos y cuadros para no desviarnos tanto con ese tipo de alegorías y torcer la escritura para hacerla decir lo que nosotros queremos, es dejar que la Biblia se defina a sí misma. Y sacar su concordancia y empezar a trazar palabras por la Biblia para ver cómo se usan en contexto. ¿Sabe? La miel. Solo les voy a mencionar unos contextos. Salmo 19. Hablando de los estatutos de Jehová. Alabando la ley de Dios y sus estatutos, dice que son más dulces que la miel. Que la miel. Se refiere a la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a Ezequiel capítulo 2, Ezequiel capítulo 3. Okay, hay un ángel allá en esa historia y le da un rollo de un libro. ¿Qué es lo que le dice? Cómaselo. Porque en su boca será dulce como la miel, pero va a amargar su vientre. Era la palabra de Dios, comiendo la palabra de Dios que es dulce al paladar. Pero realmente viendo el mensaje que Ezequiel tenía para los que estaban en rebelión, era un mensaje un poco amargo, digamos, para decirlo así, un poco duro. Vemos lo mismo también en Apocalipsis. Bueno, Juan es llevado por el ángel. Creo que es Apocalipsis 4. También le da un rollo de un libro y dice, cómaselo. Porque en su boca va a ser dulce como la miel, pero su vientre amargado. No sé si alguien se acuerda de la historia de cuando Saúl era rey de Israel. Y ellos están en una batalla, creo que contra los filisteos, y todo el ejército está pero rendido de cansancio, de perseguir al enemigo. Pero Saúl en su carnalidad había prohibido
a la gente a comer y a beber lo que sea. Entonces ellos entran en un bosque y la Biblia dice que la miel corría ahí desde arriba en los árboles. Pero nadie podía tocar nada. Tan cansados, tan rendidos en la batalla contra el enemigo y no podían tocar esa dulzura de la miel. Entra Jonatán, él no había oído de orden de su padre. ¿Qué es lo que él hace? Extiende una vara para tomar un poco de la miel y dice que se alumbraron sus ojos. ¿No es eso lo que usted hace cuando usted está cansado? Abre la palabra de Dios. Y por medio de la palabra Dios le abre los ojos. Le da un poco de aliento para seguir adelante en la lucha. Hermanos, la miel en la Biblia es un cuadro de la Biblia. La miel en la Escritura es un cuadro de la Escritura. Es un cuadro de la palabra de Dios, que es dulce, siempre dulce a nuestro paladar. Aún los mensajes fuertes que nos caen mal a veces. Y uno dice, oh, diezmo, oh. Pero es dulce porque usted dice, ay, pero eso fue Antiguo Testamento, amén. Pero la miel es para nosotros un cuadro de la palabra de Dios. Y usted sabe, Dios dice, en las ofrendas de sus obras, usted no ofrece la miel. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios pone la levadura aquí? Corrupción, mala doctrina, mala enseñanza, pecado. Y dice, no ofrece eso, porque mis ofrendas son sin corrupción, pero pone a la par la miel. Y dice, ok, pero no ofrecemos la corrupción, pero tampoco podemos ofrecer la miel, que es un cuadro de la palabra de Dios. No entiendo, ¿sabe qué es? Esta ofrenda va para el horno. Exactamente como Cristo pasó por el horno de aflicción. ¿Para qué? Para perfeccionarse. Dios mete a usted en el horno de aflicción. ¿Para qué? Para purificarlo. Dios lo mete a usted dentro del horno de aflicción. Y pero con el martillo de la palabra de Dios lo muele. Pero lo muele y lo muele para que usted salga puro, ¿verdad? Yo les digo que Dios dice que no se debía ofrecer la miel en esta ofrenda, porque la palabra de Dios no necesita meterse en el horno para perfeccionarse. Ok, sigue ese pensamiento conmigo. La palabra, la Escritura, la palabra de Dios fue perfecta cuando Dios la inspiró en los originales, ¿sí o no? Ok. Y ella, la Escritura, la palabra de Dios, no ha cambiado desde entonces. Porque Dios la ha preservado. Ahora no voy a preguntarles que sí o que no, si amén o no amén, si usted lo cree o no. Porque la Biblia dice esto. La Escritura, la palabra dice acerca de sí misma que la Escritura fue perfecta cuando Dios la dio. Que Dios ha preservado la Escritura tan perfecta como era cuando se dio en los originales. Y será así para siempre. Dice Proverbios 30, versículo 5, toda palabra es limpia. ¿Sí o no? No oigo muchos amén. Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda la Escritura, dice Pablo, fue inspirada. ¿Alguien quiere corregirme? No, la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada. Toda la Escritura es inspirada. Es por eso que siempre vemos a Cristo en los evangelios referirse a la Escritura como la autoridad final. ¿Sabe lo que usted nunca jamás ve a Cristo Jesús hacer? Nunca jamás lo vemos corregir la Escritura. Nunca jamás vemos a Cristo Jesús hablar de una mejor traducción sería,
Y hermanos, Él fue el autor. Piénselo. ¿Que Dios en la carne, sí o no? ¿En cuál año escribió Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿En cuál año? 1490 antes de Cristo Jesús. 1 milenio y medio. No tenían imprenta, no tenían un backup, no tenían esas llaves Maya de 2 gigas. Ellos preservaban la palabra de Dios en hojas con tinta a mano. Y Cristo Jesús, cuando Él llegó, milenio y medio después, nunca jamás corrigió la palabra de Dios. Nunca jamás se refiere a una mejor. Es que lo que yo dije a Moisés fue así, así, así. Y ese hombre ahí en 1200 no sé qué, él metió la pata y ya tenemos un problema en los manuscritos originales y más antiguos y más. No. Cristo no enseñaba como los demás escribas. Cristo aceptaba la escritura como era, preservada y perfecta. Perfecta y preservada, como la miel sin corrupción. Toda la escritura es inspirada. No hay manera de mejorar la escritura. La miel no se mete en el horno para perfeccionarse. Dios dice, no quiero la corrupción, pero tampoco la miel, porque la miel es un cuadro de mi palabra y mi palabra no necesita perfección. Mi palabra se dio perfecta. Mi palabra se ha preservado perfecta. Y mi palabra será preservada para siempre. Usted no tiene que meter la palabra en el horno para perfeccionarla. Y saben, Dios no acepta la ofrenda de grano con miel. Ojo, ojo. La ofrenda de grano es un cuadro de las obras que ofrecemos nosotros a Dios. Ahora vamos a retomar eso, que estamos viendo a Cristo Jesús, claro, pero debemos imitarlo, una vida consagrada, una vida dedicada con obras a Cristo Jesús. Y Dios dice, si usted mete la miel en esta ofrenda, no la acepto. Dios no aceptará las obras de los que quieren perfeccionar la Escritura. Los que quieren ofrecernos una mejor traducción de los manuscritos más antiguos y confiables. Los que quieren causar dudas en la mente del pueblo de Dios diciendo que una versión dice así, otra versión dice así, pero lastimosamente ellos eran tan ingenuos que no sabían el griego como yo, entonces yo puedo ofrecerle una mejor traducción. Entonces la gente sentada allá escuchando este tipo de predicación, ¿sabe lo que es? ¿Con qué ha dicho Dios? ¿Está seguro que Dios lo dijo así? Porque una versión dice así, otra versión dice así. Pastor dice que el griego dice, el hebreo dice. ¿Qué debo creer? No sé. Hay una autoridad aquí, otra autoridad allá, una autoridad allí. Y Satanás ha ganado la batalla. No. Para decirlo así. Nosotros no cocinamos la palabra de Dios, la miel. Nosotros no metemos la miel, la palabra de Dios, en el horno para perfeccionarla. No. La palabra de Dios cocina a nosotros. La palabra debe corregir a nosotros. La palabra debe mejorar a nosotros. Nosotros no estamos encima de la palabra, no. La palabra está encima de nosotros. Ok. Sigamos. Levítico 2:13. Sin levadura, sin miel, pero siempre con sal. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ninguna levadura, ninguna miel, pero Dios dice, no, siempre con sal. Siempre con sal.
La sal preserva. La sal prohíbe la corrupción. Y en esto Dios, pues para ya ir más adelante con esto, pues Dios quiere que sepamos que lo que tenemos en Cristo, lo que tenemos en la persona de Cristo, lo que tenemos en sus obras, lo que tenemos en esto de la obra de Dios para acercarse a nosotros y establecer la comunión con nosotros, lo que tenemos en esto es algo eterno. Es algo que nunca jamás verá corrupción. Lo que Dios ha hecho con nosotros es lo que dice en este versículo, es un pacto de sal. ¿Por qué? Porque es un pacto eterno. Dios es omnibenévolo. Cuando nos salva, hermanos, nos salva. En Cristo Él nos ha prometido la vida eterna. Si puedo perderla, no es vida eterna. ¿Sí o no? Es un pacto de sal que tenemos por las obras de Cristo Jesús. Versículo 14, ya llegamos a nuestra aplicación, porque en los versículos de 14 a 16 vemos unas instrucciones también especiales, pero acerca de primicias. Que antes vimos ya la flor de harina, ya algo procesado, pero aquí estamos viendo las espigas verdes. Dice en el versículo 14, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Entonces es algo que en las primicias uno pone espigas verdes, ok. Y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite, ok. Pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Entonces vemos las mismas o los mismos ingredientes. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado del aceite, con todo el incienso otra vez. Es ofrenda encendida para Jehová. Entonces aquí Dios da instrucciones para una ofrenda de espigas verdes, no flor de harina. Y en esto podemos ver también a Cristo. Cristo en sus obras en la tierra. Vea, la ofrenda se tostaba al fuego, como la aflicción que vemos en la vida de Cristo Jesús. El grano fue desmenuzado como Cristo era golpeado por toda su vida por nosotros. Siempre se ofrecía con aceite, cuadro del Espíritu Santo, e incienso, porque es para la gloria, alabanza de Dios, para agradecerle, para agradarle. Y todo se ardía sobre el fuego como ofrenda dedicada, consagrada a Dios, como fue la vida y las obras de Cristo Jesús. Pero aquí lo que quiero destacar es la palabra primicias. ¿Qué es que eso es una primicia? Hablando de agricultura. Es lo primero que sale. A veces es muy pequeño, a veces es muy dulce, a veces sirve para mucho, a veces no sirve para nada, porque es tan poco que no sea ok. Pero con las primicias uno puede honrar a Dios, pero con las primicias, ¿qué es lo que uno espera? Una cosecha más grande, ¿verdad? Salen las primicias y dice, wow, pero esta cosecha va a ser buena. ¿Por qué? Porque está esperando algo mucho más grande en la cosecha. Y en Levítico 2, sabes que hemos visto la vida y las obras de Cristo Jesús. Vidas y obras, por supuesto, únicas. Sin embargo, vaya a Juan 14, 12. Este es uno de los versículos que evito. ¿Sabe por qué? Y es una lástima. Porque hay muchos en el cristianismo que quieren torcer este versículo y otros parecidos. Pero es que no quiere decir que no esté en la Biblia. Leamos y no con mente de lo que hemos escuchado acerca de este versículo. Simplemente observemos lo que dice el versículo. Juan 14, 12. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, ojo, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, Cristo Jesús con Dios adentro era un hombre en el Medio Oriente. Y obviamente, siendo Dios en la carne, Él logró mucho. Logró algo único por nosotros. Sin embargo, cuando Él se fue al Padre, ¿a quién mandó? Ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, está en otros cuerpos. Ahora, ¿cuántos somos?
Como 10, ¿verdad? Como 12. Ahí, anda por ahí, ¿verdad? Usted y yo, Raúl, por lo menos. Somos 2, ¿verdad? Amén. Pero ya que Cristo dice, no, lo que yo hacía, mi vida, lo que yo hacía en 33 años, lo que yo hacía en el Medio Oriente, ahora se hace por todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahora por mi Espíritu yo puedo estar en cada uno de los creyentes. Yo pregunto, ¿dónde está la cosecha? Porque estoy viendo a los obreros. ¿Cuánto más podemos lograr nosotros en la obra de Cristo? Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El discípulo debe llegar a ser como su maestro. Obviamente no vamos a andar sanando y caminando sobre el agua y resucitando a los muertos. No, ¿cuál era la obra de Cristo en esta tierra? Entrenar a 12 discípulos. Hacer un discípulo, evangelismo. Entrenar al discípulo, discipulado, para que el discípulo luego puede evangelizar para ser un discípulo, discipularlo para que ese nuevo discípulo puede discipular. Híjole, no es muy complicado, ¿verdad? Podemos lograr una cosecha grande. Cristo mismo lo dijo. Vea, Efesios 2:10. Voy terminando. Eso que digo a la mitad del mensaje para animarles a los nuevos que están visitándonos. Vea lo que dice Efesios 2:10. Obviamente 2, 8 y 9, versículos muy importantes para nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, eso no implica que las obras no tengan nada que ver con nosotros, porque el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, en Cristo Dios nos hizo para obras. En Cristo Dios nos hizo para vivir dedicados y consagrados al plan y a la voluntad de Dios, como vemos en la vida de Cristo Jesús, como vemos en cuadro en la ofrenda del grano. Esto implica, por supuesto, que tenemos que pasar por el horno de aflicción, mientras que Dios, con el martillo de la palabra de Dios, nos muele para perfeccionarnos para dichas obras. Sin embargo, vea, 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Si sabemos esto, que si sabemos que estamos aquí para las mismas obras que hizo Cristo Jesús, y estamos aquí para imitarlo a Él en el sufrimiento, en este horno de aflicción, para imitarlo a ser también conformado a su imagen. Yo digo, hermanos, no nos cansemos de trabajar, porque nuestra obra en el Señor no es en vano. Usted sabe cuánto, pero qué tan harto y cansado estoy de la pregunta cuando alguien nos ve en la calle. Un pastor viene como para visitarnos, un pastor me habla de algo que estaba haciendo en la calle, repartiendo tratados, hablando con la gente. ¿Sabe lo que me pregunta? ¿Cuántas personas están en su iglesia debido a este ministerio? En ese momento, hermanos, usted ve, pero una manifestación en la carne del control del Espíritu Santo en mi vida. Si alguien dice, yo no veo fruto del Espíritu en usted, Dios me controla, porque lo que quiero hacer no es muy espiritual. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Mateo 28. Id y hacer discípulos. ¿Cómo es que hacemos discípulos? Evangelizando. Se dice, ¿cuál es la obra? Marcos 16:15. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Usted dice, ¿qué predico? Lucas 24, 45, 46. Id a todas las naciones predicando arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Cristo dice, yo los envío como el Padre me envió a los pecadores para decir, sígueme, sigue a Cristo Jesús, levante la cruz.
¿Cuántos siguieron a Cristo? Poquitos. ¿Cuántos realmente llegaron a la cruz? Unas cuantas mujeres y Juan. Y luego Cristo dice en Hechos capítulo 11, yo quiero que ustedes sean mis testigos. Nosotros no damos el crecimiento. Nosotros sembramos la semilla. Nosotros sembramos la semilla. Si Dios quiere darnos crecimiento, nosotros queremos ver el crecimiento. ¿Sí o no? Pues obvio. Es un gozo ver más personas llegar a los pies de Cristo. Es un gozo ver a alguien realmente convertirse en un discípulo. Es un gozo. Vale la pena por uno. Es que yo les digo, es que cuando yo, antes de venir aquí, yo era contador y también pastoreaba una iglesia en el puro campo de Kansas. Y a veces Susana y yo íbamos allá después de un día de trabajo, eran 45 minutos, una hora de camino en carro, llegar allá miércoles para un estudio bíblico, y ¿saben? Uno llega, dos llegan. Porque había como que 3 familias en aquella iglesia, 3. Y nosotros estamos allá meses trabajando con ellos. Al fin y al cabo ya la iglesia se deshizo. Y ellos se fueron. Pero cada vez que iba allá, yo siempre me decía, vale la pena por uno, vale la pena por uno, vale la pena por uno. Y el uno, era un vaquero que estaba trabajando, pero vaquero, es que andaba con pistola en caballo y arriendo vacas, pero vaquero, y se llamaba Kirk. Entonces yo iba allá por ese hombre. ¿Sabe qué está haciendo ese hombre hoy día? Está en una iglesia, predicando la palabra de Dios. Escribió un libro sobre la historia de la iglesia. Está evangelizando, haciendo discípulos, todavía cree la palabra de Dios y está predicándola. Vale la pena por uno. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Vea, 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No dice creciendo en el fruto de la obra. No, creciendo en la obra. En sembrar más, en predicar más, en estudiar más, en lo que le toca a usted, lo que me toca a mí. Creciendo en esto siempre. Porque aun cuando no vemos fruto, no es en vano, porque todo el incienso es para Dios. Toda alabanza es para Él. Yo no hago esto principalmente para la salvación de las personas. Yo hago esto porque Cristo murió en una cruz. Y yo quiero glorificarlo. Yo le sirvo a Él. Por supuesto, nosotros sirviendo a Él, vamos a servir a los demás. Porque para eso Él vino. Pero nosotros no estamos aquí estamos aquí para Él. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Piénselo, como Levítico 1 en el holocausto. Cristo se dio a sí mismo por nosotros también durante toda su vida en la tierra como la ofrenda de grano. Y yo digo, seamos como Él. Sigamos sus pisadas. Formemos parte de la gran cosecha de las buenas obras. Obras que vemos en las primicias de la vida de Cristo Jesús. Ve a Tito capítulo 2. Este es el último pasaje. Tito capítulo 2. Vea lo que Cristo quiere, vea lo que Cristo quiere en los salvos. Empecemos en el versículo 11. Lo que quiero ver está en el versículo 14, pero es que vale la pena leerlo todo. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, imitando a Cristo, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, holocausto, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras.
pero celoso de buenas obras. Con celo, hermanos, con pasión, con fiebre, con ganas, sirviendo al Señor así, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada tratado que usted reparte es una gloria para Dios. Cada vez que usted comparte el Evangelio es más incienso para Dios. Cada vez que anunciamos la palabra de Dios, bien sea a los inconversos o a la gente que ya tiene a Cristo, cada vez que participamos en la obra de evangelismo, discipulado, misiones, cada vez que damos un colón a sostener a alguien en otro país, haciendo eso, no es en vano. Y no debemos cansarnos en esto. Debemos ser imitadores de Cristo Jesús. Y en donde empezamos es donde terminamos. Cristo dice en Juan 8:29, solo escuchen, porque el que me envió conmigo está, igual que con nosotros, ¿verdad? No me ha dejado solo el Padre, ni tampoco a nosotros. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hermanos, eso es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que esta iglesia quiere hacer. Queremos apegarnos a la palabra de Dios, a hacer todo lo que hacemos para la gloria de Él, para que todo el incienso de esta obra sea para Él. La ofrenda de grano, Levítico capítulo 2. Vemos un buen cuadro de la vida consagrada de Cristo Jesús. Una vida durante toda la cual Él dedicaba cada momento, cada acción, cada decisión, cada cosa al Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que queremos imitar, hermanos. Una vida dedicada. Una vida de aflicción, una vida de padecimiento, obvio, pero no tanto como la de Cristo. Y una vida dedicada a las obras, esperando la gran cosecha, aquí en la tierra, luego en el tribunal de Cristo. Ofrenda de grano.